Así que les voy a... No sé si empezamos con alguien que tenga alguna duda, que quiera plantear una cuestión inicial porque estuvo estudiando y no entendió o porque no pudo tal cosa, o si quieren que arranque con la clase. Arrancamos nomás entonces. Bien. Comparto pantalla. Vamos a tener entonces esta clase sobre medidas de tendencia central, se llama. Vamos a poner el título. Medidas de tendencia central. Y estas son moda, media y mediana. Vuelvo a recomendar leer el capítulo 4 del libro que está publicado, donde explica incluso con muy buenos ejemplos esto. A la moda le vamos a simbolizar con MO, a la media la vamos a simbolizar con X, que es la variable, con un techito, eso quiere decir la media de la variable X, y la mediana la vamos a simbolizar con ME. ¿Sí? Esos van a ser los simbolitos que vamos a trabajar. ¿Y por qué son medidas de tendencia central? Bueno, porque alrededor de estos tres valores se van a distribuir la mayor cantidad de los datos que yo disponga de un análisis estadístico. ¿Sí? Vamos a empezar con esta tabla de frecuencias, donde tenemos representada una variable. ¿Alguien me podría decir qué valores toma la variable y qué tipo de variable es? Cuantitativa. ¿Sí? Discreta. Muy bien. ¿Y entre qué valores está? Entre el 1 y el 4. Muy bien, exactamente. Ahí la idea es ver esta columna, ¿sí? Es cuantitativa porque está expresada con números. Es discreta, dijeron muy bien, porque solamente utiliza números enteros y además toma valor 1, 2, 3 o 4. Es una variable muy, muy simple, ¿no? Entonces, para calcular la moda mediana y media, es bueno tener hecho ya la tabla de frecuencias, cosa que ya se supone que ustedes ya deberían manejar, ¿no? Hacer la tabla de frecuencias no tiene mucha ciencia y si lo practicaron 2 o 3 veces ya le agarraron la mano. Entonces, teniendo la tabla de frecuencia, que es, tengo todos los datos ya ordenados, ahora vamos a calcular estas medidas que me van a hablar de cómo están distribuidos los datos que yo relevé, ¿sí? Entonces dijimos que en este caso la variable era cuantitativa discreta. Fíjense que no sabemos cuál es la variable. No sabemos si es, no sé, cantidad de hijos, cantidad de hermanos, no sé. Pero sabemos que es cuantitativa porque se representa con números y discreta porque es solo enteros, ¿sí? Y además que toma valores 1, 2, 3 o 4. Bien. La moda es el dato, vamos a poner acá, moda es el valor de la variable, ¿sí? Con mayor frecuencia absoluta. Acuérdense que la frecuencia absoluta era F minúscula sub I. O sea que para calcular la moda, o más bien para encontrarla, me fijo en la columna de la frecuencia absoluta, cuál es el mayor valor, porque estoy buscando la mayor frecuencia absoluta. En este caso el mayor valor es 6, ¿verdad? Porque este 20 corresponde al total, a la suma. Por lo tanto, la moda es el valor que tiene la mayor frecuencia absoluta. No es 6 la moda es 1. 1.
¿sí? Entonces podemos decir que en este caso la moda es igual a 1. La moda, cuando hablamos de moda, nosotros en el lenguaje común, es lo que más se usa, ¿verdad? Lo que más se repite, lo que más se ve. La música que está de moda es la que más se escucha. Bueno, la moda estadística es el dato que más se repite, o sea, aquel que tiene la mayor frecuencia absoluta. No es nada difícil encontrar la moda. Me fijo en la columna de la frecuencia absoluta, cuál es el más grande y punto. Puede pasar que haya dos valores más grandes, por ejemplo, si acá hubiera un 6 en vez de un 5, lo que tendríamos sería una distribución de datos bimodal, porque habría dos modas. La moda sería 1 y la moda sería 4 también. ¿Sí? Y también podemos tener multimodal, o sea, más de dos modas, porque, por ejemplo, acá también dice 6. Y entonces ahí tendríamos tres modas, 1, 2 y 4. No es el caso, pero puede pasar. ¿Tá? A ver si puedo borrar esto. Ahí va. Entonces la moda, muy fácil. La media es lo que ustedes llaman, lo que todos llamamos el promedio, ¿no? Y a ver, si ustedes tuvieran que calcular el promedio de edades de los que están conectados ahora a esta clase, ¿qué harían? ¿Qué cuenta harían? ¿Qué cuentas harían? ¿Nadie se acuerda cómo sacar un promedio de edades, por ejemplo? Sumando todas las edades, dividido cuántos somos. Manu. Exactamente, tendríamos que sumar la edad de cada y cada uno de ustedes, de cada una y cada uno de ustedes, y dividirlo entre la cantidad de personas que son. ¿Sí? De esa forma calculamos un promedio. Y bueno, acá tenemos que hacer lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos el valor 1, lo tenemos 6 veces, o sea que tendríamos que sumar 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. El valor 2 lo tenemos 5 veces, 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Se habrán dado cuenta que esto hay una forma más fácil de hacerlo, ¿no? Que en vez de sumar el 1 6 veces, puedo poner 1 por 6. Y acá, en vez de sumar el 2 5 veces, puedo poner el 2 5 veces. Y le tendría que sumar el valor 3, aparece 4 veces, 3 por 4. ¿Sí? Y le tendría que sumar el valor 4, que aparece 5 veces, o sea, 4 por 5. Y todo esto lo tendría que dividir, ahí me quedó muy corta la pantalla, entre 20, que son el total de la población, ¿verdad? En este caso, N. ¿Sí? Así que quedaría 1 por 6, 6. Más 2 por 5, que es 10. Más 3 por 4, que es 12. Más 4 por 5, que es 20. Dividido 20. Esto me da 48 dividido 20, que es 2,4 más o menos, ¿no? ¿Sí? O sea que en este caso podemos decir que la media de esta variable x es 2,4. ¿Sí? Y lo que hicimos es lo que sabemos hacer desde la primaria. Sumamos todos los valores, solamente que eso. El que quiere sumar 6 veces el 6, 5 veces el 2, 4 veces, lo puede hacer también, pero sabemos que es mucho más útil multiplicar el valor por la frecuencia, ¿no? Y ahí estoy contando las 6 veces que está el 1, las 5 veces que está el 2, las 4 veces que está el 3. ¿Sí? Borro un poquito. Yo no entiendo, perdón. Sí. Yo no entiendo para qué dato hicimos esto. ¿Qué es esto? ¿Parte de la moda, de la media, la mediana? No entiendo. Este último cálculo que hicimos, calculamos la media, Sí. lo que se llama el promedio. Por eso sumamos todas las veces que apareció el 1, todas las veces que apareció el 2, el 3, el 4, y lo dividimos entre la cantidad de estudiantes. Entendí el procedimiento. Bien. Entonces, ¿el promedio y la media es lo mismo? Exactamente, la media es un nombre técnico que se llama media estadística, a lo que todos los días le llamamos promedio. Sí, Bien. es exactamente lo mismo. Y miren, se las voy a complicar un poco más, porque en sí, borro acá, no sé si alguien está copiando. ¿No? Borro.
Yo sí estoy copiando. Ay, perdón, a ver si Pero puedo lo de volver abajo, bueno, está. No te preocupes, ya está. Perdón, perdón. No, tranquilo. Decía que la formulita para calcular la media es esta, y ya sé que les va a salir canas verdes cuando vean estos simbolitos. Ya los explico. Esta es lo que, digamos, la formulita para calcular el promedio que está escrita en lenguaje matemático y no es otra cosa que lo que ustedes saben, que para calcular un promedio sumo todos los valores y divido entre la cantidad de valores que tengo, ¿sí? Este signo de sumatoria quiere decir que sumo todos. ¿Qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar el producto de esta multiplicación, que es el valor de la variable por la correspondiente frecuencia absoluta. O sea, en la primera fila es el valor de la variable 1 por la frecuencia absoluta de la primera fila, que es 6. 1 por 6. En la segunda fila será 2 por 5, 3 por 4, 4 por 5, que fue lo que hicimos, ¿no? Y este simbolito me dice que tengo que sumar cada uno de esas multiplicaciones. O sea, acá da 1 por 6 da 6, 2 por 5 da 10, 3 por 4 da 12, 4 por 5 da 20, ¿sí? Y esta sumatoria me dice que los sume todos. Esto es lo que da 48, ¿sí? Y entonces, acá nos da 48 arriba y lo tengo que dividir entre quién? Entre n, que en este caso es 20. Por eso esto, después haciendo la cuenta, nos dio creo que 2,4, ¿sí? Entonces, esta es la formulita formal para ese procedimiento que ustedes ya saben, que es sumar todos los valores y dividirlo entre la cantidad de valores que tengo, ¿sí? Solo que acá, como tenemos la tablita de frecuencias, lo automatizamos un poco más. Y entonces, calcular la media en esta tabla de frecuencia es, en cada fila, multiplicar el valor de la variable por su frecuencia, luego sumar todo, y esto es lo que nos dio 48, y por último dividirlo entre la cantidad de datos que tenemos, que es 20. ¿Sí? Así que es lo mismo que decíamos el promedio. Es lo mismo que el promedio de la escuela. Obviamente en la escuela la maestra les pone algo como esto en el pizarrón y hay varios que sueñan 3 años con pesadillas, ¿no? Entonces, pero ahora están en sexto y ya pueden ver esto, por más que a algunos les vaya a causar pesadillas esta noche, ¿sí? Pero bueno, es la forma técnica de escribir el cómo se calcula una media, ¿sí? Así que bueno, ya vimos, borrando un poquito acá, ya vimos que la moda era 1, porque habíamos visto la mayor frecuencia absoluta se correspondía al valor 1. Calculamos la media y nos dio 2,4 y nos falta la mediana. ¿Sí? ¿Qué es la mediana? Bueno, no escribimos qué es la media. Vamos a ponerlo para que quede. La media, antes de entrar en la mediana, que la simbolizamos así, es vamos a poner entre comillas, promedio. Es lo que todos conocemos como promedio. Promedio. ¿Sí? O sea, la suma de todos los valores dividido la cantidad de datos. ¿Sí? Eso es en palabras lo que es la media. Y sabemos que si la media es 2,4, la mayor parte de esta población, de esta variable, el mayor porcentaje va a estar alrededor de 2,4, ¿no? O como si sabemos que en una población de estudiantes el promedio es 15 años, bueno, entonces la mayoría de los estudiantes anda cerca de 15, o tiene un poco menos o un poco más, lo cual no quiere decir que haya un estudiante de 20 años o uno de 12 en ese grupo, pero la mayor parte va a estar cerca del promedio, ¿no? Por eso hablamos de medidas de tendencia central, ¿no? Nos dan sobre qué datos van a girar todos los demás. La mediana, que se simbolizaba con ME, es
el valor central si se ordenan todos los datos. ¿Sí? Imagínense que tenemos la variable edad y ponemos en una fila desde el más chico, todos ordenados por edad, hasta el más grande. Entonces la mediana será la edad de la persona que quede en la mitad de esa fila, ¿sí? Donde la mitad de los datos van a ser más chicos que la mediana y la mitad de los datos van a ser más grandes que la mediana, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos datos de edades, si tuviéramos 1, 9, 9, 10, 10, 13 y 15, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos la edad ordenada de menor a mayor, y como hay 7 elementos, la mediana sería este 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mitad de los datos son menores o iguales que la mediana, y la otra mitad de los datos son mayores o iguales que la mediana, ¿sí? Entonces, eso es calcular la mediana. Nos puede pasar que tengamos, yo qué sé, esto, 7, 7, 8, 9, 11, 11, 13, 16. Bueno, acá están de vuelta ordenados de menor a mayor, ¿sí? ¿Y cuál es el elemento del medio? Fíjense que como son 8, una cantidad par, no hay un dato que esté en el medio. Sin embargo, el medio quedaría acá, o sea que el medio quedaría entre estos dos datos. Bueno, entonces la mediana va a ser el promedio entre 9 y 11. La mediana va a ser 9 más 11 dividido 2, así que la mediana me daría 20 dividido 2, 10. ¿Sí? ¿Por qué hice este promedio? Porque no queda un solo valor en el medio, sino que quedan dos. Acá como había un solo valor central, me lo tomé, esa es la mediana, 10, pero acá lo calculé como sumando esos dos valores y dividiéndolo entre 2, buscando el punto medio, ¿sí? El promedio. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la mediana en la tabla de frecuencias? Tenemos dos formas. No tienen que saber las dos formas, tienen que saber una de ellas al menos, ¿sí? Una es buscando en la columna de frecuencia absoluta acumulada, la primer fila que pase el número n dividido 2. ¿Quién era n? Era el tamaño de la población. ¿Cuántos datos tenía? En este caso, el n es 20. Si dividimos n entre 2, nos da 10. O sea que tenemos que ir a la tabla de la frecuencia absoluta acumulada, esta de acá, empezar por la primer fila e ir en orden, viendo cuál es la primer fila que se pasa de 20 sobre 2, o sea, de 10. Primer fila no se pasa, segunda fila es 11, sí se pasa, entonces la mediana va a ser este valor. ¿Sí? Esa es una forma, fijarme en la columna de la frecuencia absoluta acumulada, cuál es la primer fila que se pasa de la mitad de los datos. ¿Sí? Segunda forma, fijarme en la columna de la frecuencia relativa acumulada, la primer fila que pase 0,50. Porque 0,50, hablando de relativos, es la mitad, ¿no? Es el 50%, digamos. Entonces, y yo estoy buscando justamente dónde está la mitad de esa variable, la mediana. Entonces puedo también buscarla en la frecuencia relativa acumulada, cuál es el primer valor, yendo desde la primera fila y en orden, el primero que se pasa, los 0,50. Este no se pasa, este se pasa, entonces de vuelta vuelvo a concluir que en este caso la mediana es 2. ¿Sí? Fíjense que
había borrado, pero la moda daba 1 y la media daba 2,4. Son distintas medidas de tendencia central. ¿Sí? La moda es el dato que más se repite. El promedio es, bueno, alrededor de 2,4 van a estar la mayoría de los datos. ¿Sí? Y la mediana es, bueno, la mitad de los datos son menores o iguales que 2 y la mitad de los datos son mayores o iguales que 2. ¿Sí? Es el que me parte a la fila en medio. ¿Tá? Entonces, de vuelta, hay dos formas de encontrar la mediana, no tienen por qué saber las dos formas, o en una o en la otra. En la columna de la frecuencia absoluta acumulada busco la primer fila que se pase de la cantidad de datos dividido 2, o sea, de la mitad de la cantidad de datos, o en la frecuencia relativa acumulada busco la primer fila que se pase de 0,50. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Voy a ver otro ejemplo, pero antes decirles que, a ver, hay alguien que está diciendo, alguien dijo yo te paso, muy bien, perdón, leí el chat recién ahora, vi que había alguien en el chat, era sobre lo que yo borré. Les decía que antes de ver el otro ejemplo, nosotros las variables las clasificamos en cuantitativas y cualitativas. ¿Sí? Cuando trabajamos variables cuantitativas, nos interesa calcular siempre la moda, la media y la mediana, tal como vimos recién, y vamos a ver el próximo ejemplo. Cuando estamos trabajando con las variables cualitativas, como no se pueden ordenar como los números, no tiene sentido calcular la media o la mediana, ¿sí? Porque ni siquiera puedo ordenar. O sea, si yo estoy preguntando, por ejemplo, ¿cuál es tu grupo de música favorito? ¿Cómo calculo la media? ¿Qué me da? ¿El Reja, Pimpinela? No sé, no tiene sentido, ¿no? Algo que no puedo llevar a números, calcular la media y mucho menos la mediana, porque fíjense que la mediana, para eso tengo que tenerlos ordenados de menor a mayor y ver cuál es el del medio. Y si no puedo ordenar los grupos de música porque no tienen un orden coherente, entonces tampoco tiene sentido calcular la mediana. Lo que sí tiene sentido es calcular la moda. Por ejemplo, sería el grupo de música que más le gusta a la gente, ¿no? El grupo que está de moda. Entonces, cuando tenemos variables cualitativas, solamente nos interesa la moda. No se calcula la media o la mediana de variables cualitativas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el otro ejemplo. A ver si lo tengo por acá. ¿Sí? Acá tengo otra tabla de frecuencias. En este caso se trata, como verán, también de una variable cuantitativa, porque está expresada en números. Estamos hablando de una distancia, entonces vamos a poner ahí que la variable es la distancia recorrida, por ejemplo, por los estudiantes para llegar al liceo, ¿tá? O por alguien para ir a trabajar, no sé, pero está expresada en metros, además, ¿tá? Esto es cuantitativa, y fíjense que es continua, porque yo puedo caminar 1500 metros o 1500,2 metros para llegar al liceo, ¿sí? Entonces esto es cuantitativa continua. De hecho, me doy cuenta que es cuantitativa continua porque la variable está separada en intervalos, ¿sí? Entonces, perfecto, vamos a calcular moda, media y mediana. La moda era perdón, antes de ponernos a trabajar. Acá tienen otras abreviaciones, las columnas.
pero la primera es la frecuencia absoluta, lo que nosotros llamamos F sub I, F minúscula sub I. La segunda es la frecuencia relativa, que es lo que nosotros llamamos N minúscula sub I. La tercera es la frecuencia absoluta acumulada, o sea, lo que nosotros llamamos F mayúscula sub I. Y la última, frecuencia relativa acumulada, N mayúscula sub I para nosotros. Entonces, fíjense que están las 4 frecuencias, solo que nosotros utilizamos en distinto orden, ¿no? Hacemos esta al revés, pero es una cuestión de orden de columnas. Entonces, encontrar la moda o calcular la moda era encontrar aquel valor de la variable que tenía la mayor frecuencia absoluta. Entonces nos vamos acá a la columna de la frecuencia absoluta, me fijo cuál es la mayor, en este caso es 6, entonces la moda está en este intervalo, entre 1840, sin incluirlo, hasta 2040 inclusive, ¿sí? Pero fíjense que entre 1840 y 2040 hay infinitos valores, ¿sí? Porque como la variable es continua, puede tomar todos los infinitos valores que hay entre 1840 y 2040. Entonces, ¿a cuál de esos valores le vamos a llamar la moda? Lo que vamos a hacer es, a ver si puedo borrar acá, en vez de decir que la moda es todo este intervalo, vamos a elegir un representante de este intervalo para decir cuál es la moda. De hecho, antes de ponernos a calcular moda, media y mediana, deberíamos elegir el representante que va a tomar cada uno, que va a representar a cada uno de los intervalos. Ese representante no es otra cosa que el punto medio. O sea, calculo el punto medio, por ejemplo, en la primera clase, entre 1240 y 1340, para calcular el punto medio, de vuelta, los sumo y los divido entre 2. ¿Sí? Si yo hago 1240 más 1440 y eso lo divido entre 2, me va a dar 1340. Eso es lo que decimos que es la marca de esa clase, ¿sí? Esto le vamos a llamar C sub I y le vamos a llamar marca de clase, ¿sí? Es como el representante de esa clase, es como si eligiéramos un delegado. De todos los infinitos valores de acá, el delegado va a ser el punto medio. ¿Cómo calculamos el punto medio? Sumamos los extremos, dividimos entre 2. Así que la marca de la primer clase es 1340 y este valor va a representar a esta clase. La marca de la segunda clase, obviamente, va a ser el punto medio entre 1440 y 1640, que da 1540. Después acá vamos a tener 1740. Y la marca de esta clase, que era la de la moda, es 1940. Entonces podemos decir que la moda es 1940. ¿Por qué? Porque esta es la marca de clase o el representante de la clase que tenía mayor frecuencia absoluta. ¿Sí? Lo único que cambia con el ejercicio anterior es que en el ejercicio anterior, en cada renglón teníamos un valor de la variable, 1, 2, 3, 4, y acá en cada renglón tenemos infinitos valores de la variable que son los que están dentro del intervalo. Y para trabajar parecido al anterior, lo que hacemos es conseguir un valor por cada intervalo. Vení, vos sos el delegado, y entonces todos los cálculos los voy a hacer con el delegado. ¿Se entiende? Que es lo que llamamos la marca de clase. ¿Sí? Bueno, esta marca de clase sería 2140, 2340, tendría que hacerlo para cada una de las clases, ¿no? Y de vuelta, buscar cómo buscamos la moda, encontramos la frecuencia absoluta mayor y el representante de esa clase va a ser la moda, ¿sí? Ahora tendríamos que calcular la media, y habíamos dicho que la media era la suma de todas las filas del producto del valor de la variable por su frecuencia absoluta y todo esto dividido n. N en este caso vamos a calcularlo sumando acá todo. 2 y 5 son 7, y 2 son 9, 15, 17, 20, 23, 27,
31 y 4 son 35, o sea que nuestra población es de 35 en este caso. ¿Sí? Y la única diferencia con cómo calculamos el promedio del anterior es que en vez de tomarnos el valor de la variable, nos vamos a tomar el valor de la marca de clase en cada una, en cada renglón. O sea que esto lo vamos a cambiar por C sub I. O sea que para calcular esta media tendríamos que hacer la marca de la primer clase, 1340, por la frecuencia absoluta de la primer clase, que es 2, más la marca de la segunda clase, 1540, por la frecuencia absoluta de la segunda clase, 5, más la de la tercera clase, 1740, por su frecuencia absoluta, que es 2, más así todos los renglones, ¿sí? Hasta el último renglón, que acá va a ser 3140 por 4, más 3140 por 4, y todo esto dividido n, que ¿cuánto era n? 35. ¿Sí? Calculadora en mano, y lo vamos haciendo, ¿no? Esto no es un problema que resuelve la calculadora, no tiene mucha ciencia. ¿Ah? Entonces, fíjense que de vuelta acá lo único que cambió fue que en vez de tomarnos el único valor de la variable en cada renglón, nos tomamos el valor de la marca de clase, ¿sí? En cada renglón, para hacer la multiplicación. Por último, y me va quedando poco tiempo, calcular la mediana era ir por la columna de la frecuencia absoluta acumulada, que la tengo acá, fila por fila, hasta darme cuenta cuál es el primero que se pasa de la mitad de los datos. Fíjense que en este caso, n sobre 2 sería 35 dividido 2, que es 17,5. O sea que tengo que ir fila por fila a ver cuál es el primero que se pasa de 17,5. Esta no, esta no, esta no, esta no, esta no se pasa. La primera que se pasa es esta. ¿Sí? La otra era en la frecuencia relativa acumulada, la primera que se pasaba de 0,50. Esta no, esta no, esta no, esta no, esta no. La primera que se pasa de 0,50 está acá. Así que en esta fila tenemos la mediana. ¿Y quién va a ser la mediana? El delegado de este intervalo, o sea, la marca de esta clase. Así que la mediana en este caso va a ser 2340. ¿Sí? De vuelta, acá es lo mismo. Buscamos hasta que lleguemos o a la mitad de los datos o a que lleguemos a pasar la mitad de los datos o el 0,50 según en qué columna busque, y así encuentro la mediana. Voy a borrar, así vuelvo con ustedes y veo cuántos minutos nos quedan. Dejo de compartir. Voy a sacar una foto a manera de pasar la lista porque me están pidiendo que pase asistencia. Así que sonrían. Ahí quedaron. Profe, Sí, diga. ¿tenés idea cuándo vamos a volver? Más o menos. Sí, si me preguntas a mí según lo que No. yo opino, volver, lo que es volver a la normalidad, nunca. Si volvemos a la Tampoco sé si presencialidad, va a ser una muestra solamente para decir que volvimos. Y no va a ser, por ejemplo, no vamos a poder trabajar todo el grupo en el mismo salón. O sea que van a tener que venir la mitad del grupo una semana, la otra mitad del grupo la otra semana, si no hay que dividir en 3, ¿no? Entonces, avanzaríamos mejor si seguimos así que volviendo a la presencialidad de esa forma. Pero estamos todos locos de ganas de volver a vernos, sin duda. ¿Ah? Y no hay ninguna. Vieron que ahora están empezando a volver los preescolares, faltan primero todos los gurises de primaria, después todos los de ciclo básico, y después por último ustedes.
Y lo que yo veo todos los días en el informativo es que la cantidad de casos sigue siendo mucha, que la cantidad de fallecidos lamentablemente sigue siendo mucha, y que mientras eso no baje, en sí no sé si vamos a volver, ¿no? Yo creo que el gobierno tampoco sabe cuándo vamos a volver, se va a guiar por esos números, y esos números por ahora están arriba y no bajan, ¿sí? Yo creo que sí que la vacunación puede cambiar las cosas y hacer que bajen esos números. No deja de ser un problema matemático, ¿se dieron cuenta? Ay, basta, por favor. De hecho, cuando los informativos, no sé si ustedes ven los informativos o escuchan en la radio o leen en los periódicos, van mucho a preguntarle a los matemáticos del GACH, que es el grupo asesor científico honorario que lleva todas las estadísticas justamente, y le preguntan cuándo se va a saturar el CTI o cuándo va a bajar, y son los matemáticos los que con modelos estadísticos están intentando predecir qué es lo que va a pasar. Pero ¿saben qué? Ni siquiera la matemática está dando respuestas confiables, ¿sí? Entonces, ni siquiera los modelos estadísticos podemos confiarnos de ellos. Eso es una de las cosas que está pasando. Entonces no sabemos muy bien cuándo vamos a volver. No. Así que lamento que sea esa la respuesta, Sofía. No pasa nada. Bueno, les pido, por favor, si podemos bajar todos y entrar de vuelta, porque les voy a explicar cómo vamos a evaluar toda esta unidad de estadística, ¿tá? Así que les robo 5 minutos más. Hay alguien que dijo algo del chat, prefiero no ir si es así, dice Betania, y sí, yo también prefiero no ir si es así, pero va a ser así, porque ¿sabés qué? El gobierno va a querer dar estadísticas lindas de todos volviendo a la presencialidad, y en sí los va a perjudicar a ustedes, porque ustedes van a ver al profesor en vez de todos los lunes, un lunes cada 2 o 3. ¿Sí? Y entonces todo va a ir más lento. Eso es lo que a mí me preocupa de volver a la presencialidad, ¿no? Y no creo que se dé de otra forma. Volver todas las horas y todo el grupo dentro del salón va a ser imposible este año, ¿no? Fíjate que tendríamos que estar todos vacunados y a ustedes ni siquiera hay mira de vacunarlos. Nosotros los profesores sí estamos vacunados muchos, pero ustedes no, ¿no? Bueno, entramos de vuelta al mismo enlace, que se está cayendo esto. Bueno, les decía que con ustedes vamos como más atrasados, pero nos vamos a poner a tiro. Ahora ya nos pusimos a tiro con esto de moda media y mediana. Nos faltaría dar la clase que viene otras medidas que son de dispersión, en vez de saber alrededor de qué valores centrales están la mayoría de los datos, son índices que nos dicen qué tan estirados están los extremos, por ejemplo, o qué casos hay extremos, si hay casos extremos, ¿sí? Eso lo daríamos la clase que viene y estaríamos cerrando el tema de estadística. Intentando variar un poco y no caer en el famoso escrito y que ustedes, nada, en 90 minutos se jueguen a ver si está bien o está mal lo que aprendí. Me gustaría evaluarlos y evaluarlas de otra forma. Y entonces les voy a proponer preparar un proyectito muy chiquito que tenga que ver con el estudio de 3 variables. Y las variables, elegirlas ustedes. Yo prometo en la semana hacer como un piloto, una muestra de lo que quiero, pero en sí el producto va a ser o una presentación de PowerPoint o un videíto de 1 minuto, 1 minuto y medio, que no tienen que salir ustedes, puede salir solo la voz, donde identifiquen y trabajen sobre 3 variables, una cualitativa, una cuantitativa discreta y una cuantitativa continua, que tengan que ver sobre cosas que a ustedes les interesan, ¿sí? O sea, a ver, ¿les interesa la música? Bueno, entonces busco 3 variables que tengan que ver con la música, y la idea es hacer una tablita de frecuencia, calcular moda, media, mediana, si se puede, si son cuantitativas, y presentar algún grafiquito de barras o de torta, y eso presentarlo o en un PowerPoint o en un videíto, y explicando cuáles son las variables elegidas. Yo qué sé, a mí me gusta el surf, elegir 3 cosas que tengan que ver con el surf, identificar la variable, conseguir los datos,
y hay dos formas de conseguir los datos. Una es hacer una encuesta y otra es buscar en fuentes confiables. Yo qué sé, si yo quiero hacer estadísticas sobre el precio del dólar, me puedo ir al Banco República o al Banco Central, a la página web, y encontrar que están los datos oficiales de cuánto fue el precio del dólar de acá 10 años para atrás. O si quiero saber, no sé, cuántas cabezas de vaca promedio tiene un establecimiento, iré a las estadísticas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. O si quiero saber, no sé, qué porcentaje de embarazo adolescente hay en Rocha, podría ir al Ministerio de Desarrollo, al MIDES. No sé, o si me gusta el fútbol, puedo ir a la Asociación Uruguaya de Fútbol o a 1000 páginas oficiales donde pueda recabar esos datos. Entonces la idea es elegir 3 variables, una cualitativa, una cuantitativa discreta y una cuantitativa continua, sobre un tema que a ustedes les interese y poder encontrar por lo menos 50 datos. O hacen una encuesta, que puede ser por formulario de Google, por WhatsApp, por Twitter, hay herramientas digitales para hacer ese tipo de encuestas, e intentan conseguir 50 personas que le respondan, o buscan en las páginas web donde estén los datos que a ustedes les interesa y obtienen por lo menos 50 datos, y con esos datos hacemos una tabla de frecuencia y una grafiquita, ¿sí? Y lo presentamos todo como o un PowerPoint o un videíto. ¿Ah? Se puede trabajar en grupos de hasta 4 integrantes, o sea, de a 1, de a 2, de a 3 o de a 4. Sí, alguien iba a preguntar algo más. ¿No? Pensé que alguien iba a hablar ahí, lo tranqué. ¿Para cuándo es esto? Bueno, van a tener 2 semanas a partir de ahora, ¿sí? O sea que por eso se los voy tirando. Primero, para que vayan formando grupos, si quieren, ¿sí? Segundo, para que vayan pensando, bueno, según lo que me interesa a mí, qué variables pueden ser. ¿Es tan real que yo pueda conseguir esos datos? ¿Dónde los puedo conseguir? Entonces, a partir de mañana yo les abro una carpeta y un foro donde vamos a trabajar sobre este proyectito, y ustedes me van a ir diciendo con quiénes van a trabajar, sobre qué variables eligieron, así yo les digo, bueno, esto me parece excelente, a esta le cambiaría alguna cosa, ya van como avanzando cosas, avanzando información, ¿sí? Y yo les doy una mano, no es que la idea que trabajen solos, sino que darles una mano. Así que vayan, por eso se los digo con 2 semanas de anticipación. Después yo creo que hacer un PowerPoint o hacer un videíto grabado de la pantalla de la computadora, todas se dan maña o aprenden o le piden a alguien que les dé una mano, si no yo también les puedo dar una mano, pero sobre todo el armado de eso, de la elección de las variables, de dónde vamos a sacar los datos y cómo logramos la tabla de frecuencias y un gráfico de cada variable, ¿tá? Eso les puedo dar una mano todo el tiempo, si nos comunicamos a través de los foros. ¿Ah? A ver si en el chat están diciendo algo. Hay compañeros que no pudieron volver a entrar, no les deja. Bueno, ustedes ya saben lo que tienen que hacer, les pueden comentar, queda grabado y además mañana se los voy a redactar todo, aparece una carpetita donde vamos a trabajar esto y ahí pueden consultar todo lo que no entienden. ¿Sí? ¿Alguna quiere preguntar algo? ¿Alguno? Bueno, entonces los dejo por acá, las dejo. A partir de mañana tienen esa información. Sí. Que pasen bien entonces. Chao.